Muy buenos días, tardes o noches a todos los que nos acompañan el día de hoy en este nuevo viernes de desmitificación. Y con ustedes hoy tenemos, digamos que una segunda parte al podcast que tuvimos hace 2 semanas del 20 de julio. Hoy vamos a hablar sobre la batalla de Boyacá y el 7 de agosto y qué tan importante fue, qué leyendas y mitos hay detrás de ellos, quiénes fueron realmente los personajes más importantes de este episodio. Y bueno, sin más presentación, estoy con mi amigo y compañero de podcast y amigazo del alma, Joao Barón. ¿Cómo me le va, Joao? Hola Mario, mi gasazo del alma. Encantado de saludarlo para un capítulo más y encantado de saludar nuevamente a todos los amigos y amigas que todas las semanas están con nosotros. Un abrazo enorme, se les quiere y sí, estamos aquí y listos para comenzar con un nuevo capítulo y quiero hacer unas aclaraciones antes de comenzar el capítulo. Cuando hicimos el capítulo anterior sobre lo que sucedió el 20 de julio de los 10, Mario y yo de pronto no éramos conscientes del animalazo que se nos venía encima, el tema en el que nos estábamos metiendo, porque es un tema bastante complicado y bastante extenso. Lo que reflexiona uno ahorita, pensando en el capítulo del 20 de julio, o por lo menos yo, pienso, debimos haber contado la historia de otra manera. No Mm. comenzamos por el principio. Pero afortunadamente todo tiene solución. Si algo nos ha enseñado Netflix y todas las series que vemos día a día, en todas las plataformas y en televisión y lo que sea, es que la narrativa se deja ajustar. Si no contamos algo en la primera temporada y hacía falta, pues en la siguiente temporada lo contamos. Se No echa para pasa nada. atrás. Sí, eso, Sí, sí, eso, sí. eso tiene solución. Entonces, de pronto la manera como lo vamos a hacer, como pensamos que es mejor, es en el capítulo de hoy vamos a acabar el cuento de la independencia de Colombia, que fue el que iniciamos en el capítulo anterior. Pero resulta que es que este asunto de la independencia de Colombia, y aquí va tal vez la primera desmitificación del día, no es la independencia de Colombia, es la independencia de América. Es un Exacto. Bueno, proceso empecemos articulado. con otra pregunta ya que toca ese tema y es, ¿fue el 20 de julio realmente el día de la independencia? Porque hay muchos argumentos detrás de eso y puede que haya sido el comienzo de una gran revolución, pero como dice Joao, el principio va mucho, mucho más atrás, en una serie, un conjunto de hechos, batallas, movimientos y de todo que llegó hasta donde. Y la vaina es que siempre es así, ¿no? Siempre se acuerda es el último paso, pero no se ven los 10.000 pasos que hay detrás de eso para que ese último paso suceda, ¿no? Correcto. Ese es un tema bastante complejo donde realmente es un proceso de independencia de América. Y Ujú. todo lo que pasaba en Europa estaba relacionado con lo que pasaba acá y viceversa. Y es un tema muy complejo. Entonces vamos a ajustarlo de la siguiente manera. Hoy vamos a acabar la historia de la independencia de Colombia. No sé si usted vio la serie Lost, ¿cierto? A mí me encantó esa serie. ¿Usted se la vio? Sí, 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 toda. Lost introdujo unos elementos muy bacanos, tal vez que digamos que los institucionalizó en la manera de contar historias, que es introducir el flashback, el Ujú. flash forward, el universo paralelo, o sea, las dos cosas al tiempo. Y ahorita necesariamente nos toca hacerlo. Cuando hablemos del 7 de agosto nos toca ir a contar otra historia que estaba pasando al tiempo y así, ya van a ver por qué se los digo. Y vamos a hacer un elemento nuevo. Vamos a inventarnos un elemento nuevo, que es el zoom out. Entonces, para el tercer capítulo, porque nos va a tocar hacer esto que estamos, nos va a tocar hacer un capítulo más, que es donde hacemos el zoom out. Donde Salimos de hacemos el, Colombia el proyecto de América como y contamos independiente. en qué consistió el proyecto de la independencia de América. Ahí Ujú. vamos a volver al principio, puro principio. Y final, pues maestros, el final no está escrito, el final lo estamos escribiendo nosotros. Todavía estamos dándole. Entonces, si le parece, compañerazo, entremos en materia. Ya, échele ¿Sí? candela. Vamos, empecemos de una vez. Bueno, primero, una cosa muy importante. Tenemos que dejar un ratico Colombia y tenemos que irnos a la capitanía de Venezuela. Entonces hacemos un out y nos hacemos un in otra vez en Venezuela. Tenemos que salir un momentico del virreinato de la Nueva Granada y tenemos que irnos a la capitanía de Venezuela, que quedaba ahí al ladito. ¿Por qué? Porque allá estaba el personaje que todos conocemos, el que lleva la insignia de la revolución, El ¿cierto? El Libertador. personaje histórico más importante. Otra cosa es si realmente él fue el único. No fue el único, ya vamos para allá. Y si lo hizo Entonces, solo, que esa es otra cosa salimos de que creen que aquí la hizo también, ¿no? y nos fuimos para allá. Estamos en Caracas ahora. ¿Listo? Resulta que allá en Caracas, en el año de 1783,
nacería un niño que, menos mal que en ese momento no existía la cédula ni la tarjeta de identidad, porque el niño se llamaba Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar Ponte y Palacios Blanco. Si ese man tuviera cédula, le tocaba por Donde tomos o no sé cómo. le toque llenar un formulario en la DIAN. Sí, pero bueno, por suerte se le decía era Simón Bolívar. Resulta que este muchacho era un criollo muy rico, o sea, era criollo, pero nació en una familia muy rica de criollos, ¿cierto? Y como hacen los ricos con sus hijos, lo mandan a estudiar allá afuera, Andamos en la ¿cierto? calle. Resulta que este muchacho, cuando tenía por ahí sus 15, 16 años, pues lo mandaron a estudiar, fue a Europa, ¿cierto? Él allá en Europa tuvo un maestro muy importante que era tocayo de él. Su maestro se llamaba Simón Rodríguez. Resulta que Simón Rodríguez fue el que le metió las ideas de la revolución. En ese momento, en Europa, como lo hablamos en el capítulo anterior, estaba ocurriendo un proceso muy importante que era el proceso de la ilustración. Ese proceso de la ilustración vamos a dejarlo para el siguiente capítulo como para mirar eso en detalle. Pero básicamente estaba cambiando la manera de pensar de la gente. ¿Por qué? Porque las monarquías eran sistemas muy injustos. Entonces hubo gente que se puso a pensar, no, este mundo tiene que cambiar, no podemos seguir así. ¿Cómo así que una persona fue investida por Dios y entonces por eso tiene más poder que el resto, tiene derecho a comer mejor, hay que arrodillársele cuando va pasando? O sea, no. ¿Y cómo así Y que pasa entonces? de hijo en generación y Sí. generación y generación sin la oportunidad de pasárselo a nadie ¿Y cómo así que tenemos que rendirle pleitesía a los militares y y pagarle a los impuestos? curas y ellos tienen más derechos que nosotros? No, el hombre tiene, todos somos iguales. Se redactó en Francia los derechos humanos y todas esas ideas fueron transmitidas por Simón Rodríguez a Simón Bolívar. Y Simón Bolívar presenció todo eso de ese proceso de la Ilustración, de la Revolución Francesa, de las conquistas napoleónicas. Él lo presenció de primera mano. Él estaba allá, él vio todo Estaba eso. en Europa. Exacto. Y luego, cuando estaba más grandecito, entonces él volvió a Caracas, volvió a su tierra, con la idea de que este continente había que cambiarlo, había que quitar esas ideas monárquicas y había que pasar a un sistema republicano. Para eso había que independizarse de la corona. No es tan, o sea, no es como que nosotros queremos independizarnos por independizarnos, no, es que queremos un mundo más justo. Queremos que no nos traten como ciudadanos de segunda, ¿cierto? Hay mucha gente que dice, y me parece, con el perdón de ustedes, me parece una burrada. Hay mucha gente que dice, no, pero rico si hubiéramos seguido siendo colonia de España, hoy seríamos españoles. Tendríamos ciudadanía. Sí. O por ejemplo, cuando de pronto se enteran que a nosotros, antes de todo este cuento, casi Inglaterra le quita Cartagena a España y casi conquista todo este platanal. Uy, no, rico, hubiéramos sido ingleses. No, hubiéramos sido... Los cartageneros hubieran Sí. sido ingleses. Eso es un error enorme, enorme. Hubiéramos sido españoles o ingleses de segunda. Siempre nos mirarían por encima del hombro. Y hoy en día, y ahí haciéndole un paréntesis a lo que está diciendo y para certificar lo que está diciendo una prueba, es todos esos países que todavía siguen siendo colonias francesas, ¿no? Sobre Ajá. todo en África, donde estaba viendo yo el otro día, creo que estábamos hablando de eso o fue algo que vi. El caso es que todas estas colonias que todavía son francesas, que son países en África, como todavía están bajo el poder del gobierno francés, todo lo que ellos venden, todo el dinero de lo que ellos venden de esas tierras africanas pasa por Francia primero, les quitan la mitad del dinero y el resto se lo pasan a ellos y lo distribuyen entre sus compañías primero y lo último, el último porcentaje es el que entra al país. Por eso esos países con tantas riquezas naturales son tan pobres, porque todos esos países se quedan con la mayoría del dinero y las regalías de los recursos naturales que salen de ellos. Eso estaría pasando con nosotros. Nos estarían quitando todo y lo que llegaría sería lo mínimo. O sea, se lo robaría otro país y no a los políticos de nuestro país, que ya, bueno, Ujú. ya es algo. Exacto, eso eran las colonias, eran sitios donde extraer para llevar para allá. Allá estaban, allá en ese momento en Europa habían cuatro potencias que tenían repartido el mundo, que eran Francia, Inglaterra, España y Portugal, Portugal. que fueron los primeros navegantes, exploraron el mundo, conquistaron todo el mundo y se lo repartieron entre ellos. Y entre ellos allá estaban agarrados, estaban peleando, se estaban invadiendo para ver quién se quedaba ahora con toda Europa. ¿Y cómo financiaban su guerra? Extrayendo acá y esclavizando a la Sacando el gente acá oro y azúcar y ron y todo eso acá. y todo para allá. Entonces, ¿valía la pena? No, para los de acá no valía la pena. Por eso era que se quería independizar, no era por otra cosa, era por eso.
Entonces, cuando Simón Bolívar vuelve a Caracas, este proceso independista ya ven, o sea, como pasaba acá también, o sea, eso que pasó acá en el Virreinato de la Nueva Granada estaba pasando en otras partes, estaba pasando en México, estaba pasando en la Capitanía de Venezuela, estaba pasando en el sur, todos estaban mamados de eso, todos estaban mamados y ya habían movimientos independentistas. Acuérdense que aquí hablamos de la rebelión de los comuneros, también en Caracas habían otros movimientos y la persona que estaba en ese momento liderando todo eso era Francisco de Miranda. Ujú. Ojo. Francisco de Miranda también es considerado un libertador, no solamente Simón Bolívar. Francisco de Miranda en ese momento era el jefe de Simón Bolívar. Simón Bolívar llegó allá, en ese momento todavía no era una persona con mucha ambición, pero todavía no era una persona tan importante. En ese momento en Caracas la persona más importante al mando de la revolución era Francisco de Miranda. Entonces Bolívar llegó a ponerse a las órdenes de él. Y así como acá ocurrió el 20 de julio, allá también ocurrió en 1811 un grito de independencia, ¿Y igualito, qué día allá. fue el de ellos? No Déjame recuerdo, recordarme. También fue en julio, si no estoy mal. Es por ahí eh, cerquita. no recuerdo, fue en 1811. Y lo tenemos el 5 de julio. Sí. 5 de julio de En mil 1811. ochocientos once. Allá también hubo su grito de independencia, igual que acá. Lo mismo, aprovechando lo que les contamos la vez pasada, ¿cierto? Que allá en Europa, Francia invadió a España y eh, Estaba la Revolución Francesa o las batallas napoleónicas. Francia se le metió al rancho a España y- tramposamente, pero Ujú. eficazmente. Y eso hizo desestabilizar todo el imperio español, empezando. Claro, ya venían con la espinita aquí en América y aprovecharon el desorden para hacer lo que tenían que hacer. Y entonces aquí hubo grito de independencia, en Caracas también, en Quito también, en México también. En Asunción. Todos estos países el proceso se dio en dos enviones. Cuando deciden que quieren ser independientes y proclaman su independencia y cuando realmente la consiguen. Entonces aquí viene la pregunta, ¿no? Entonces, ¿el 20 de julio fue realmente el día de la independencia? No, fue el día que Ahí fue nació el cuando, proyecto. digámoslo, exacto, cuando nació el proyecto y cuando se declaró un movimiento político llamado independencia, pero no fue cuando empezaron a ser Oh, independientes. mire, eso que usted dice es súper importante. El proceso comienza con un movimiento político, pero como todo, tiene que terminar con un movimiento militar, Bélico. porque el imperio no va a perder sus tierras con un movimiento político. Olvídese de eso. Si todo lo que Y al tienen lo principio consiguieron dijeron, con no, sí, sangre, sí, claro. ellos Sí, todo sí, lo que sí. tenían lo consiguieron con sangre. No lo van a Iban perder a decir, bueno, sí, pacíficamente. está bien, tenga. Más que era su sustento. Pero entonces acá en Colombia, o en ese momento en el Virreinato de la Nueva Granada, el movimiento se mantuvo, o sea, los manes fueron berracos y el movimiento se mantuvo. En Venezuela rapidito lo apagaron, o sea, las tropas realistas que estaban, porque, o sea, de todos modos, presencia realista, cuando decimos realista es porque es de la realeza, O ¿cierto? imperialista también, ¿no? Pero siempre hablamos del ejército realista, las tropas realistas, estamos Ujú. hablando realistas es porque eran de la realeza, Eran leales a la realeza. a la corona, correcto. Porque muchos también, como hablábamos cuando estábamos preparando esto, desafortunadamente ese ejército real o de la realeza también eran criollos, solo que eran leales a Sí. la realeza. Sí, y más que todo, o sea, habían criollos, tal vez mejor, digamos, mejor puestecitos, pero el de a pie, o sea, el soldado raso, eran zambos y mestizos. Entonces, ¿qué pasa? Que ese grito de independencia en Caracas lo apagaron. Los realistas reaccionaron rápido y chao. Y Ujú. a Simón Bolívar le tocó perderse de ahí. ¿Para dónde se fue? Para Cartagena. Se fue a refugiarse en Cartagena. Entonces, echemos otra vez para acá. Echemos otra vez para el Virreinato de la Nueva Granada. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué estaba pasando en ese momento en lo que hoy es Colombia? Algo que, y aquí viene otra desmitificación, algo que erróneamente llamamos la patria boba, un periodo que se conoce como la Patria Boba, que transcurrió más o menos de 1810 a 1816. Eso no tenía nada de boba. Eso es lo que pasa con todos los países que se han independizado. Es que es, bueno, listo. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué? Listo, lo logramos, matamos al de arriba y ahora ¿quién manda? Pero eso no, eso, o sea, yo entiendo que hay muchas cosas que pasan solamente en Colombia, pero esta no es una de ellas. Eso pasaba en todos lados, en Europa también. A, a mí me parece que Patria Boba ha sido más últimamente que en esa Ujú, época, pero sí. bueno. Patria boba fue un término que acuñó Antonio Nariño ya después de que pasó todo eso. O sea, por allá en 1823, en una columna que él escribía, él se inventó ese término para referirse a ese periodo. No tenía nada de bobo. Lo que pasa es que
¿Qué pasó? O sea, no todo el mundo quería ser independiente. O sea, ese fue un movimiento que, claro, iniciaron los criollos de los que hablamos la vez pasada, el Sabio Caldas, Camilo Torres, toda esa gente, ¿cierto? Pero no todo el mundo quería ser independiente. En ese momento, el virreinato de la Nueva Granada estaba dividido en provincias. Nosotros hoy estamos divididos en departamentos. En ese momento estábamos divididos en provincias. Y no existía nada de lo que, o sea, que Santander, que Sucre, eso no, esos son nombres de próceres. En ese momento esos próceres no eran próceres. En ese momento Ahí fue cuando se hicieron próceres. en ese momento las provincias tenían los nombres que les había dado España. Entonces, por ejemplo, Ujú. Bucaramanga estaba ubicado en lo que era la provincia del Socorro. Por ejemplo, Bogotá estaba ubicado en lo que es la provincia de Cundinamarca. Al norte estaba la provincia de Cartagena, estaba la provincia de Santa Marta. Al sur estaba la provincia de Popayán, estaba la Venezuela era provincia... una provincia, ¿no? Una capitanía, Una capitanía. que también tenía sus provincias. Estaba Ok. con su capital en Caracas. Entonces, unas provincias querían ser independientes y además querían formar, o sea, querían que cada provincia fuera autónoma. Esos eran Ok. los federalistas, ¿cierto? Que es como Estados Unidos, que son estados independientes Otros federales. como, otros como Nariño querían que una provincia fuera la cabeza, con sede en Santa Fe, y que desde esa provincia se gobernara todo el virreinato. Centralista. Esos eran los centralistas. Ujú. Y que querían mantener relaciones con la corona. Los federalistas querían que la corona, chao, te vi. Sí, sí, se fue. Los centralistas querían mantener relaciones con la corona. Y existían provincias que eran realistas. O sea, ellos no querían ninguna independencia. Ellos querían seguir bajo el mando de la corona. O sea, ellos decían, usted para qué me viene a joder la vida? ¿Para qué me va a independizar? Yo no le estoy Yo pidiendo estoy eso, bien. maestro. Sí, sí, Déjeme sí, sí. sano. Que eran los Que, enchufados. ajá, era Esos lo que, que, lo que en esos que Venezuela les llaman, estaba llegando la plática lo que en Venezuela los llaman los que enchufados, ¿cierto? lo mismo, sí, sí. Los que Yo me están estoy bien, déjeme beneficiando, quieto. ¿para qué quiero que esto se acabe? Como es el caso, como era el caso de la provincia de Popayán y la provincia de Pasto y la provincia del Casanare, los llaneros. Entonces, ya vamos para allá, papá. Entonces, esas provincias eran realistas. Ellos no querían ninguna independencia. Entonces, era muy difícil poner de acuerdo a toda esa gente, hermano. Era muy difícil. Y ese es el periodo que llamamos la patria boba. No se ponían de acuerdo, no sabían qué hacer. Que de nuevo es normal. Si uno no puede Mm, poner de acuerdo a la familia en una cena, ahora ponga de acuerdo un montón de gente con ideales tan diferentes después de una temporada, de una época tan diferente. Hacerlos cambiar de un momento a otro. Complicado. correcto, ¿no? Eso fue lo mismo que pasó en todos los países de aquí, de todo esto que es América. La misma vaina es, pues, no, pero es que yo no quiero eso que usted quiere, no, pero es que yo quiero de esta manera, no, pero que no es que tenga, y se agarraban, y habían guerras Sí, sí, sí. civiles por eso. Entonces, los centralistas estaban al mando de Antonio Nariño. Esos estaban en la provincia de Cundinamarca, estaban en Santa Fe. Y los federalistas estaban al mando de Camilo Torres. Y Camilo Torres estaba allá en Cartagena. Entonces allá en Cartagena Bolívar huyó y se encontró con Camilo Torres. Ujú. Y entonces Bolívar le contó lo que había pasado. No, mire que allá, que en Caracas, que sí, nosotros también dimos nuestro grito de independencia, pero nos sacaron a perder, no sé qué. Le dijo Camilo Torres, le dijo, no, pues yo le presto unas tropas, papá. Yo le pongo aquí tantos Vamos a hacer esta soldados, yo vuelta. le pongo tantos soldados y Bolívar, bueno, muchas gracias y arrancó de nuevo para Caracas y hizo lo que se llamaba lo que se llamó la campaña admirable. O sea, él fue Ujú. con las tropas que le prestó Camilo Torres y recuperó Caracas. ¿A qué año fue? La campaña admirable, no sé, A busque tener más o menos un timeline. A ver, la campaña. la campaña admirable, Eso fue en 1813. O sea, que estamos 1813. todavía 6 años antes de la batalla de Boyacá. Spoiler Bueno, alert. y entonces pasó lo que nadie se esperaba. Aquí sí le cayó mierda a la sopa, pero bastante. Es que resulta que en Europa Napoleón estaba conquistando toda Europa y todo el mundo preveía que el man iba a terminar de conquistar toda Europa y con eso estábamos contando nosotros acá, con que es que allá Napoleón los fregó y como Napoleón Ya que no lo paraba nadie. y como Francia estaba defendiendo las ideas de la Ilustración, entonces, Ujú. nada, o sea, aquí nosotros vamos bien porque allá Francia nos está haciendo el favor de mantener a esos manes a raya. Pues Exacto. resulta que al ejército de Napoleón por allá en Rusia no contaban con el clima y la nieve los jodió y los jodieron en Rusia y todos los que estaban en Europa atacaron a las tropas de Napoleón en toda Europa y derrotaron a Napoleón. Y lo bajaron. Eso, nadie contaba con eso, papá, nadie contaba con eso. Derrotaron a Napoleón y entonces ahí sí fue donde le cayó mierda a la sopa porque entonces España se Vuelve recuperó otra vez el rey. el,
el rey, perdón, liberado. El rey liberado y los virreyes que habíamos sacado el día de la Ujú. independencia los volvieron a poner. Y todas las promesas que habían dado dijeron, ¿cuáles promesas? No, 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 No. no. Entonces viene ese periodo que se llamó la Reconquista, que es que España dijo, bueno, voy otra vez por lo mío. Hay un personaje acá muy Tan raro. importante, hay un personaje acá que es muy importante, es que resulta que hubo un general allá en España llamado Pablo Morillo, Ujú. que fue el que lideró el ejército español para sacar a los franceses de España. Hay una cosa muy importante. En Europa sí tenían experiencia en guerras porque se vivían dando en la jeta. Nosotros acá no. Esos llevan rato dándose, sí. Nosotros acá no teníamos mucha experiencia en guerras. Nosotros teníamos era un poco de campesinos, mestizos, mulatos, patirrajados, desnutridos que no estaban acostumbrados a la Bravos guerra. como ellos solos. Y entonces resulta que el rey Fernando VII dijo, bueno, vamos por lo nuestro. Pablo Morillo, papito, usted acá, Se me va para América. usted acá me lideró España. Ah, vaya, lidéreme esa vuelta ya. Y él venía, Desenrédeme ese nudo. y él venía con soldados de élite. O sea, él se trajo más o Ujú. menos, póngale su cuerpo de unos 1000 soldados de élite, que esos sí eran soldados bravos. O sea, un soldado de esos se hacía por 5 de los de acá. Entonces él se vino con eso, pero necesitaban mucha más gente. Entonces empezaron a reclutar gente a las malas. Empezaron entre la población civil a recoger gente, a recoger por ahí marineros y tome, venga, que es que nos vamos. Es que en ese momento la cosa era, o sea, usted tenía que ser fiel a ¿Lo la vamos o lo corona. vamos? Usted tenía que ser fiel a la corona. Si no, usted era un traidor a la corona y lo Y ejecutaban. chao. Entonces, esta gente de mala gana, los que no eran militares, pues, les tocó montarse y más se vino con 60 barcos para acá a recuperar esta vuelta. ¿Cuál era la ciudad portuaria más importante de Colombia? Pena. Cartagena es una ciudad muy importante. Por Cartagena era que España sacaba el oro para allá, para llevárselo para España. Y era la entrada aquí a toda esta vuelta al virreinato de la Nueva Granada. Y por eso Entonces, también estaba tan protegida, ¿no? ajá. Claro, las murallas de Cartagena no son gratis. Las murallas de Cartagena es que Sí, sí, sí. No Cartagena fue por tuvo, bonito. Cartagena tuvo que resistir muchas invasiones, porque esta vuelta la quería Inglaterra como hubiera lugar. Por eso allá Blas de Lezo es tan famoso en Cartagena. Y muchas otras. El pirata, bueno, para los Soy ingleses, yo. para los ingleses Drake es Sir Francis Drake, pero para los españoles era el pirata Francis Drake, ¿cierto? Él también quiso tomar Cartagena. De hecho, la tomó y lo tuvieron que pagar una cantidad de plata para que se fuera y los dejara La quietos. solté. Entonces, claro, ellos llegaron, Pablo Morillo con su ejército y entra por Cartagena. Cartagena, como lo dice Mario, tenía unas murallas las hijos de madres para protegerse. Entonces, para él no era tan fácil entrar a Cartagena. ¿Qué hicieron? La sitiaron, la bordearon para que los que estuvieran adentro se murieran de hambre, tuvieran que rendirse porque tenían demasiada hambre. Le cortaron todas las entradas. Y lo que cuenta la historia es que la gente tuvo que comer sus zapatos. Y por eso en Cartagena hay un monumento a los zapatos viejos. Porque los del ejército patriota que estaban ahí en Cartagena les tocó comerse sus zapatos. Bueno, los derrotaron, los tuvieron sitiados como más de un mes, aguantando hambre. Y listo, derrotaron Cartagena y siguieron avanzando el ejército realista al mando de Pablo Morillo. Y llegó y en Santa Fe sacó a todo el mundo. Hizo lo mismo también en Caracas. Acá llegaron y tomaron otra vez toda esta vaina. Y viene un periodo que es conocido como el régimen del terror, que fue cuando Pablo Morillo empezó a ejecutar a toda esa generación de pensadores colombianos. Marica, eso es, o sea, Todos los que eran los duros intelectuales, ¿no? una Manuelita generación de Beltrán, pensadores a colombianos que, marica, el sabio Caldas lo mataron, huevón. Sabio Caldas. Mataron a Camilo Torres, mataron a Policarpa Salabarrieta. Mire, hay una cosa muy importante que, Buena muchacha ella. mire, hay unas mujeres muy importantes en el proceso de independencia de América Latina, que no se les ha dado, nunca se les dio el crédito que realmente merecían, como Manuela Sáenz, como Manuela Beltrán o como Policarpa Salabarrieta. Policarpa Salabarrieta. Claro, Antonia Santos. ellas no podían andar a caballo dando bala, No, pero eran el red de sustento. porque eran mujeres y no las iban a dejar. O sea, no, en ese momento en la sociedad machista no van a dejar que una vieja se monte a caballo porque se consideraban, digamos, inferiores físicamente. Oye, hermano, pero ahí hay un paréntesis ahí antes de que termine esa idea. ¿Usted sabía que nosotros tuvimos ¿Usted vio la película Mulan de Disney, sí o qué? Sí. Teníamos una Mulan colombiana en esa época. ¿Quién Ahorita se me era? escapa el nombre, se los debo, lo busco para más Sí. tarde, pero teníamos una indígena que se tuvo que vestir de hombre para poder pelear en las tropas. Murió en la batalla del Pantano de Vargas y nadie sabía que era mujer hasta que la encontraron muerta y cuando fueron a recogerla y haciendo los honores se dieron cuenta que era una mujer. Uf, no, eso sí, yo no tenía ni idea. Oh, eso está tremendo. Tremenda, tremenda historia. Me leo el nombre, ahorita lo busco.
Bueno, de un hombre, pero sí una indígena colombiana que tenía tantas ganas de independencia que se disfrazó de hombre y estuvo un montón de tiempo con el ejército y oh, nadie supo nunca que era una mujer hasta que murió. tremendo, tremendo, no, no tenía ni idea. Bueno, y resulta que la Pola y otras mujeres, su servicio a la patria era hacer de espías. Ellos trabajaban en Ujú. las casas de los españoles haciendo oficio y paraban oreja sobre los movimientos del ejército realista, e iban y contaban el ejército patriota. Ellos eran la red de espionaje. Era la Por CIA. eso otro de los mitos sobre la Pola es que muchas veces la pintan como una vieja que era frentera y que era, pues, o sea, sí, una vieja así como vanguardista. Como brava. Precisamente el valor de la Pola está en que ella era una vieja muy sabia y era calladita. Ella era como la lora que tenía mi nono que no hablaba, pero ponía mucho cuidado. Entonces ella era poniendo cuidado y llevando información. Tenía que ser muy cautelosa, muy calladita. Cuando se Deberíamos hacer un episodio de solo las mujeres de la independencia. de Hay hartas. como se dieron cuenta de lo que hacía la Pola, los españoles pues la agarraron y la fusilaron. Y mataron una generación de pensadores colombianos, asesinados por el ejército realista en represalia. Y mire qué pasa, que nosotros acá estábamos, y de pronto por eso fue que Nariño lo llamó la patria boba, pensándolo bien. Porque nosotros aquí estábamos, no, que es que yo no quiero, yo quiero que la corona siga acá, yo quiero que la corona siga pero de ladito, yo no quiero la corona, que no sé qué la corona. Cuando llegó Pablo Morillo acá, todo eso le importó un cieso. Él empezó a matar a todo el mundo por igual, Matar corona o por no corona, igual. vámonos. O sea, no le importaba que si esta provincia era realista, me importa un carajo, también les doy. Pero que era un sádico Sí, también. que si esta provincia era centralista, me importa un carajo, los voy matando a todos. Entonces, toda esa gente se fue replegando, toda la gente le tocó irse replegando, y hacia dónde se replegaron, hacia los llanos. Entonces, toda esa gente coincidió en los llanos. A Bolívar le tocó Ujú. devolverse hacia los llanos, a los que quedaron vivos del ejército patriota, para los llanos. Y resulta que ahí cometió un error con Bolívar. Qué pena. Bolívar no se replegó hacia los llanos. Bolívar huyó hacia Jamaica. O sea, Jamaica y Ujú. Haití. Y ustedes se preguntarán, amigos oyentes, ¿por qué Bolívar se fue para Jamaica? ¿Qué pitos? Por Bueno, las piñas coladas y el espere, reggae. eso dejémoslo para otro capítulo. Cuando hablemos del proceso macro, hablamos que eso que es muy interesante. ¿Por qué Bolívar se tuvo que ir para allá? Bueno, Bolívar se fue para allá, para Jamaica. Ya, man. Y acá en los llanos, o sea, la provincia del Casanare era realista. Ellos eran fieles a la corona. Pero una vez que toda esta gente se tuvo que replegar para allá, dijeron, maestro, usted es que es pendejo, usted no se da cuenta que nos están Mira que nos matando a están todos. matando. A ustedes también los van a matar. Entonces les tocó a los que eran realistas, les tocó volverse ahora patriotas, porque los Ahí iban a matar de todos modos. sacaron el Mm. arpa y empezaron tin, 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 tin. Entonces allá en los En llanos, silencio. entonces como que pudieron de acuerdo, no, espere. Entonces Bolívar se fue por allá para Jamaica a recargar fuerzas y allá le colaboraron con armas, le colaboraron con gente. Acá estoy dejando de lado, o sea, estoy haciendo Un poquitico. este cuento cortico porque es que este cuento es bacano para echarlo en el otro Ah, capítulo. vamos a ver si sé lo que yo quiero decir. ¿Qué pasó allá? Porque tenemos que dejar material para el otro, no lo podemos gastar todo en Sí, este. sí, 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 pero es un pequeño spoiler. Él allá, Bolívar allá, bueno, ya retomó fuerzas y pensó su plan. Pero digamos que se encontró con alguien que le ayudó, un señor que se llama San Martín o José de San Martín. ¿El del sur? ¿Sí se lo encontró allá? Ah, no sé. Claro, ahí fue Sí. cuando empezaron a planear la Ah, bueno. estrategia del proyecto de América, eh, no solamente de la parte norte de América, sino de cómo era la estrategia en general. Es que eso es lo que, para donde vamos y lo que yo muy bien está tratando de dividir, y es que nosotros creo que conocemos, voy a decir que bien, unos más que otros, pero en general todo el mundo conoce, los que somos del norte del continente, de Sudamérica, conocemos la historia de Simón Bolívar y lo que pasó y lo que independizó. Pero todo eso era parte de un plan general de toda América, desde la parte más sur hasta donde estamos nosotros, que si el uno sin el otro no hubiera funcionado, tenía que ser coordinado y fue valga la redundancia, un plan planeado. No fue coincidencia, fue algo que se empezó a planear desde antes y esa ida a Jamaica fue muy esencial para que esos planes se coordinaran y empezaran la estrategia desde el sur con San Martín y desde el norte con Simón Bolívar, haciendo un sanduchito. Exacto. Es que hay una cosa súper importante que también es nuestra intención acá desmitificar. Mire que cuando crearon la Copa Libertadores de América, se llama Libertadores porque si los Libertadores de América son varios. Sí. O sea, no es solamente Simón Bolívar. Está Francisco de Miranda, está José de San Martín,
Está Antonio Nariño. Antonio Nariño también los historiadores lo consideran libertador también, que ese era el que estaba aquí. Mientras estaba ya guapeando Bolívar, Nariño estaba guapeando acá. Ya. Está Santander, Anzoátegui, Rondón, cuando me leí la historia de Rondón ahorita, me pareció Parce, yo leyendo, tremenda, tremenda historia. Y es alguien tan olvidado en la historia. yo lloré, manica, yo lloré leyendo la historia Sí, sí, sí. de Juan José Rondón. Eso. Y resulta que entonces Bolívar, listo, allá planea qué era lo que iba a hacer, se viene otra vez pa' aquí para la capitanía de Venezuela y baja a los llanos. Y en los llanos se encuentra Y ahí es con que toda la gente. empieza esta Y entonces ahí es donde viene la cosa. Empieza la temporada de Game of Thrones aquí. Entonces arranca lo que se llama la campaña libertadora. ¿Qué era lo obvio? Que si Bolívar iba a tomar Santa Fe, iba a venir, era por el norte. Eso era lo obvio, Porque era lo fácil. porque era lo fácil. Y, o sea, en el ejército realista no se esperaba la gesta que en ese momento llevaron a cabo los patriotas, que es vamos a caerles por el sur. Pero para caerles por el sur nos toca atravesar la cordillera de los Andes. Imagínense la vueltica. ¿Con cuánta gente eran? Cientos. 2.600 y no estamos hablando de soldados profesionales. 2.600 casinos, mulatos, ambos que estaban mamados y estaban comprometidos con la independencia. Y bueno, y póngale, sí venían unos soldados profesionales. Lo que pasa es que no eran de Eran acá. unos cuantos, sí, sí, sí. Sí, era un poquito. Venía acompañando a los patriotas una legión inglesa, una legión británica. Venía con ellos. Ustedes dirán, compañeros, que hacían unos ingleses apoyando a los patriotas. Deje y verá Con que tal de fuera en España, el otro capítulo les contamos que hacían unos ingleses acompañando a los colombianos. les contaron de las mujeres colombianas y fallábamos. Parce, atravesaron el páramo de Pisba. Si hubieran venido por el norte, hubieran tenido que atravesar un páramo que era que se conoce el de Santurbán, pero ese páramo no es tan, es que acá tuvieron que subir hasta 4.000 metros. Allá no Sí. era tanto. Y murieron muchos, ¿no? Claro, hubo gente que se murió en el camino. Es que imagínense. Mucha, mucha. Marica, qué gente tan berraca, weón. Si uno nomás va, uno viaja a Bogotá y dice, ay, me dio soroche. En carro. Sí, ay, me está sangrando la nariz. Soroche. Estos manes atravesaron el páramo de Pisba. Cuando bajaron, tuvieron algunas batallitas que son importantes. Lo que pasa es que no son tan importantes como las que nos dieron realmente la independencia finalmente, pero sí hay Pero unas batallas que eran son, parte del proceso. sí, hay unas batallas que son dignas de mencionar. Que son, a ver, venga, les digo, la batalla de Paya, la de Vaya. Gamesa y la de Tópaga, con el ejército realista, pero fueron unos encontroncitos pequeños. Pero digamos que fue lo que al final activó o dio pie a lo que pasó en el pantano de Vargas y en el puente de Ajá. Boyacá. Esas pequeñas batallas que todavía algunos se discuten si ganaron o perdieron los nacionalistas o los royalistas, fue que me iba, Los realistas. realistas. Porque siempre era como un tira y afloje, ¿no? Pero se estaba midiendo fuerzas y además que el ejército realista estaba convencido de que la tenían toda, ¿no? Mm. Nosotros somos todos soldados profesionales y estamos contra estos campesinos que no saben nada y ahí fue cuando se dieron cuenta de, era así. Ajá. Y sí la vemos, sí está dura. Claro, aquí lo triste es que en todo este mierdero el 90% de los muertos los puso Colombia. Mm. O sea, lo que decía Mario hace un momento, el ejército realista no eran españoles, el ejército realista el 90% eran también gente de acá. La única diferencia entre esos manes, entre los realistas y los patriotas, era que esos estaban vestidos bien bonitos, con su cinturón blanco, con su traje bonito y estaban bien alimentados. Y los de acá estaban andrajosos y estaban desnutridos. Esa era la diferencia, pero fácilmente, de pronto hasta dos del bando contrario de niños jugaron juntos en el pueblo. O sea, Ujú. que es una de las cosas más tristes. O sea, Campesinos. matándose los neogranadinos con los neogranadinos. Eso es la verdad, sí. No lo entiendan como que hay, o sea, como que no, es que le ganamos a los españoles, sí, sí le ganamos a los españoles, sí, pero los muertos también los pusimos nosotros. De lado y lado. Entonces, cuando los manes bajan ya al páramo de Pisba, pues tienen estas batallitas, pero ellos tienen que llegar a Santa Fe. O sea, el objetivo de ellos es llegar a Santa Fe. Entonces, cuando ellos bajan del páramo de Pisba, pues ya están en Boyacá, ¿sí? O sea, en la provincia de Boyacá. Y entonces la estrategia de Simón Bolívar era, antes de tomar Santa Fe tenemos que tomar Tunja, porque si tomamos Tunja, le cortamos la comunicación a los españoles con Santa Fe. A nosotros nos ganamos a tirita y ahí no los dejamos pasar. Entonces de ahí ya mandamos unas tropas
O sea, que unos se queden cuidando aquí nuestra posición y otros van a Santa Fe y los agarramos debilitados allá. Pero tampoco los realistas es que fueran maricas, o sea, ellos también tenían espías, o sea, ahí todos mandaban espías y entonces ellos también se iban enterando de los movimientos del Ejército Libertador. Entonces el Ejército Libertador planeó una estrategia que era pasar el río Chicamocha en balsas fabricadas por ellos mismos para caerle de sorpresa al ejército realista. Y Ujú. ahí se formaba un pantano, conocido como el Pantano de Vargas. Pantano Entonces, Vargas. ellos que están pasando, que pasan el río, pasan el río, pero ahora están en terreno pantanoso. Pero José María Barreiro, que era el general del ejército realista, Español. el que estaba ahí a cargo, ya sabía, entonces sorprendió al ejército libertador. Sí, ellos alcanzaron a subir, digamos que a una mejor posición y no, y te separaron bien y Ujú. empezaron a ganar la batalla contra los libertadores. Claro, porque el ejército español estaba en la parte de arriba y en terreno seco. Ujú. El ejército realista estaba en terreno seco y en la tierra alta, y el ejército patriota estaba en terreno pantanoso y en la tierra baja. Una posición totalmente Y que fueron desfavorable. cuatro veces que intentaron avanzar y los volvían y los devolvían hasta que ya estaban a punto de perder. Sí, no, iba perdiendo, el ejército libertador iba perdiendo. Entonces resulta que Bolívar ya se veía perdido, Ujú. ya se veía, y entonces resulta que aparece un personajazo en ese momento. Aparece el propio, Resulta que el señor coronel. estaba el general Juan José Rondón, Coronel, ¿no? coronel, no, general. Hasta donde yo sé era coronel Juan José Rondón. Sí, o bueno, Vamos a ver cuál es el ranking. coronel o No, teniente pero coronel. Mira, miramos. busca a ver, o teniente coronel. Rondón Delgadillo. ¿Qué era? Alcanzó el grado de coronel en el ejército republicano. Ok, bueno. Entonces resulta que mi tío estaba al mando de un batallón de lanceros. Los lanceros eran soldados que iban a caballo con una lanza, ¿cierto? Que venían del llano, si no estoy mal, ¿no? O Sí, 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 sí. La mayoría eran sea, llaneros. sí, eran llaneros. Y entonces, no, es que el llano es, lo que es el llano y Santander, o sea, aquí hay gente de todos lados, pero el llano y Santander tienen una importancia especial. Pusieron gente muy clave para esto. Entonces resulta que Bolívar dijo, no, hermano, ya, Aquí fue. ya, ya, ya fue, o sea, nosotros ya perdimos esta vaina. Entonces Juan José Rondón le dice, pero mano, yo no he jugado. ¿Qué pasó ahí? O sea, que está como el suplente que está en la banca. Profe, póngame a jugar, profe, póngame a jugar. Pero póngame. Y entonces ahí es cuando Bolívar le dice, coronel, salve usted la patria. Coronel Rondón, salve usted la patria. Y ahí en un paréntesis, Rondón, yo creo que esto es algo que todos hemos caído en el error de imaginarnos todos estos héroes de la patria, como los españoles altos y grandes. No, señor. Coronel Rondón era negro, ¿Era negro? hijo No de sabía. esclavos. Ah, ya. Sí, es que Negro, sí. negrito. Mulatos, mestizos, criollos, ahí estaban todos. Y entonces Rondón le dijo a los lanceros, bueno, papá, Aquí ahora o fue. nunca, fuímonos. Solamente 14 atendieron a la orden. Seguramente fueron los que escucharon, porque es que también, pues el man no tenía pues megáfono ahí, ni WhatsApp, ni nada. Entonces, El radio se le había acabado sí. la batería. Entonces 14 lanceros le cogieron la caña y salieron con él. O de pronto los otros dijeron, no, más marica, yo no hubiera ya que me maten, o yo Ah, no ¿para sé. qué? Pero el caso es Lo que dijeron con 14 es suficiente, ¿para El qué caso es que vamos todos? salió Rondón con 14 lanceros más. Y Y esos vámonos. manes rompieron la formación del ejército realista. Entraron y esos manes fueron más efectivos que un cheque al portador. Esos manes llegaron y tin, 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 mate aquí, mate allá, rompieron. Y entonces, como ellos rompieron el ejército patriota por el centro, entonces los demás, o sea, ahí sí los que habían sido derrotados aprovecharon para contraatacar. Entonces se vinieron los de infantería, Ujú. se vinieron los jinetes, todos y pam, 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 Y y ataquen acaban. todos al tiempo y derrotaron al ejército español. Sí, 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 eso era. Los lanceros estaba John Wick ahí, estaba Chuck Norris, estaba toda esta gente ahí Hay metida. un lancero, hay un lancero que es muy importante, que el man se llamaba José Inocencio Chincá. Ok. A José Inocencio Chincá mató a uno de los propios de la caballería realista, un teso, un man de lo así, esos que volteaba teso y de un rango alto. Resulta que a Chincá lo hirieron. Y además siguió, o sea, él estaba peleando Dando. frente a frente con el español ese, que era el capitán Ramón Bedoya. El capitán Ramón Bedoya. Estaban peleando los dos frente a frente. Y entonces Ramón Bedoya hirió de muerte a José Inocencio Chincá, pero Chincá siguió peleando, lo bordeó, le lanzó la lanza, y lo atravesó. Y mató a Ramón Bedoya.
Y después murió. Muestra a Murió en ver. esa batalla. José Sí, porque Inocencio si se Chinca. recuperó fue puro episodio de Dragon Ball ahí, a punto de morir. Muestra a ver. Sí, mire. Dice Chinca. Ah, bueno, Chinca se extrajo la lanza y con ella mató a Bedoya. Inocencio Chinca quedó herido Ah, de... fuera de eso, con la misma lanza que estaba Sí. herido él, se la quitó y mató al otro. No, sí, qué Inocencio Chinca película, quedó man. herido de gravedad. ¿Cómo no hay una película de él? ¿Cómo? ¿Cómo no hay una película de ese tipo? Yo no, de más que si la hay, yo no sé. El man murió a los Me voy tres a buscar días. películas. Quedó herido de gravedad y murió a los 3 días. De las heridas, claro. Sus últimas palabras fueron, Bedoya me pringó, pero también se fue. Me jodió, pero me lo llevé. Sí. Ese man fue súper importante. Y ahí terminó ganando el Que ejército. tiene su propio monumento y Ajá. toda la vaina. Terminó ganando el ejército patriota. Y, hermano, venga, aquí vamos a desmitificar otra cosa. Sí, el 7 de agosto es la batalla que nos dio la estocada final. Pues la batalla más importante fue esta, la del Pantano de Vargas, y la que les La del voy a Pantano de contar, y la que les Vargas. voy a contar a continuación. Una que perdimos. La del Pantano de Vargas fue con la que realmente se derrotó al ejército español. O se partió el ejército español, sí. O sea, ahí los patriotas perdieron más o menos unos 100 hombres, los realistas perdieron más o menos 400. Otra vez, ese perdieron, es realmente perdimos. Pero bueno, digamos que se le dio un golpe el hijo de pucha. Ahí también a los 3 días se murió el comandante de la Legión Británica, James Rooke. En ese momento, el man, Ujú. en la batalla, el man recibió un disparo en el brazo, tuvieron que amputarle el brazo y a los 3 días se murió de la gangrena. Normalmente morían era eso, ¿no? Ujú. Las infecciones. Pero ese man fue otro importante, otro inglés, pero también importante para nuestra independencia. Y entonces, ¿qué pasó? Que el ejército patriota, lo que dijo, no, nos toca ir a Santa Fe porque tenemos que ir ahora, los que quedamos vivos, los que estamos acá, tenemos que ir a proteger Santa Fe. Entonces se devolvieron Tenemos para que Santa Fe. avisarle al ejército en Santa Fe porque todavía no estaban, no sabían todo lo que está Entonces pasando Bolívar les hizo creer que él también se devolvía para atrás para el para páramo, Venezuela. pero mentiras. Bolívar le estaba haciendo creer que se iba, que Bolívar ya sabía lo que iba a hacer. Los iba a contraatacar antes de que ellos llegaran a Santa Fe. Eso no es de una, eso no es que yo arranco de una, uno tiene que, o sea, es una guerra, ellos tienen que tomar sus días para, Hay que tienen recuperar. heridos, tienen que recuperar los heridos, y luego sí avanzan. Entonces, la batalla del Pantano Vargas fue el 24 y el 25 de julio de De julio. 1819. Acuérdese que la batalla del Pantano Vargas fue el 7 de agosto. Del puente Boyacá. Perdón, la del puente de Boyacá fue el 7 de agosto. Entonces, Bolívar hizo creer que él se iba para recuperarse, pero no, él se quedó recuperándose ahí. Barreiro también tomó su tiempo para recuperarse y el siguiente paso de Barreiro era volver a Santa Fe para cuidar allá su fuerte, la casita, la principal. Y entonces La Bolívar ya capital. después, cuando estaba recuperado, dijo, bueno, papá, lo voy a contraatacar sin que él sepa. Antes lo voy a acabar de matar, le voy a dar la Calladitos. estocada final. Y entonces, mientras Barreiro iba volviendo a Santa Fe, Bolívar le salió en el puente de Boyacá. El puente de Boyacá pasa sobre el río Teatinos, eso es más o menos ya a la altura de Tuna. O sea, la del Pantano de Vargas es a la altura de Paipa. El puente de Boyacá es ya a la altura de Tunja, ¿cierto? De De Tunja. hecho, Ujú. cuando uno va a Paipa, una de las visitas obligadas es el monumento a los lanceros, que es el monumento que si no Que es estoy, bello, a mí me encanta. que si no estoy mal estaba en el billete de 2.000 pesos antiguo, que es como una Sí, lanza creo así, que sí está un en un pico billete. ahí y están todos Sí, los lanceros a es un caballo. pico y están todos los caballos ahí subiendo, sí. Exacto. Y entonces, ya cerca a Tunja, en el río Teatinos, entonces le sale Bolívar al ejército español, que como cosa curiosa, o sea, dato curioso, estaban almorzando. Estaban calentando el lunch. Y Bolívar les cayó. Y, y ya, ahí acabaron de joder al ejército español. No solo les cayó, sino les cayó de una forma que dividió el ejército en Ajá. dos y les cayeron por dos flancos diferentes. No pudieron, o sea, primero no se dieron ni cuenta en qué momento los atacaron y segundo ya no pudieron hacer nada porque estaban totalmente incomunicados las diferentes partes del ejército. Ajá. Y Y entonces, ahí también agarraron a Murillo. a Barreiro. Perdón, a A Barreiro. Barreiro. Entonces, Barreiro, pues él se escondió con otros generales detrás de una piedra. Ya estaban derrotados. Aquí viene otro personaje importante de ese proceso de independencia, es que Barreiro fue capturado por un soldado que tenía 11 años. O sea, resulta que una cosa, venga, vamos a echar un poquito para atrás. Cuando el ejército pudo bajar del páramo de Pisba, se le murió mucha gente en el páramo, ¿no? Entonces ellos Ajá. tuvieron que reclutar gente entre la población civil y entonces Bolívar dijo, reclúteme a todo el que tenga entre 15 y 40 años. Y entonces entre los campesinos recogieron toda la gente que fuera mayor de 15 años, pasó a ser parte del ejército. Y estaban ahí echando
Fue por ahí en Soacha y todo eso, ¿no? Sí, Que fueron los recibieron después creo que es Socha. del trayecto ese. Soacha es Socha, al lado perdón, de, Soacha es al lado de Bogotá, Socha. que en Socha, Sí, Boyacá. Socha. Y entonces, toda esa gente hacía parte del ejército y entonces había un niño que tenía 11 años que su tarea era cuidar los caballos. Ese niño se llamaba Pedro Pascasio Martínez. Y ese niño es el que, con otro soldado que se llamaba el Negro José. Pero Negro Pascasio Martínez estaba con el Negro José y de la Sonora. ellos dos Me fueron salió la canción. Ellos dos fueron los que cogieron a José María Barreiro. Y José María Barreiro les ofreció una bolsa llena de monedas de oro. Y el niño le dijo, papá, coja su Plate. plata y vale, o sea, Haga un como rollito y el, ya sabe qué hacer. o sea, el dinero no vale más que la patria. Tal que Bolívar, que mire que acá lo tengo. Ay, papá, échelo para acá. Y muestra la bolsa de oro de todas maneras. Échelo para acá. Y pues sí que todos esos manes, pues obviamente los ejecutaron, ¿no? ¿Usted se acuerda que el virrey, cuando hablamos del 20 de julio, el virrey era Mario Borbón? Y hablamos de Ajá. que cuando estos manes, los ilustrados colombianos, armaron la revuelta, él mandó a un general que se llamaba José de Sámano a que los apaciguara, pero no pudo. Bueno, José de Sámano, en este momento en el que estamos, ahora es el virrey. O sea, como a Mario Borbón no pudo realmente contener a la gente de acá y ni pudo luego repelerlos como sí pasó en Caracas o como Reemplazado. pasó en Quito, entonces lo removieron de su cargo y ahora José de Sámano era el virrey. José de Sámano huyó. O sea, cuando ellos supieron, esto pasó el 7 de agosto, el 8 de agosto se corrió la voz de que ya el ejército realista había sido derrotado. A Santa Fe llegan estos rumores y los españoles que vivían en Santa Fe, pierda de papá. O sea, dejaron, Chao. dejaron la casa botada, todos, chao, Ujú, papá. ujú. Y entonces, entre esos, José de Sámano, que José de Sámano huyó hacia el norte, hacia Cartagena. En Cartagena ya nadie lo respetaba, como que virrey del carajo, nada, suerte. Chao. Y el man termina muriendo, pero ya como que se enfermó en toda esa huida y el man ya termina muriendo. Y así es como entonces el 7 de agosto finalmente se termina de dar la estocada final al ejército español. Pero hay una cosa muy importante, acuérdese que le había dicho que había otra batalla que había sido muy importante, ¿cierto? ¿Qué pasa? Que es que de allá de los lados de Cúcuta había una tropa de más o menos 2000 soldados que venía a prestarle ayuda a Barreiro, como ya se había corrido la voz Sí, a reforzar el ejército como realista. ya se había corrido la voz de la derrota en el pantano de Vargas, entonces se vinieron de allá unos manes, una tropa de soldados, como de 2000 más o menos, que venían a encontrarse con Barreiro en su huida a Santa Fe para llegar juntos y llegar juntos a defender Santa Fe. Resulta que ese es uno de los episodios más tesos y que no o sea, no se le da en la historia el crédito que merece, pero acá se lo vamos a El dar. reconocimiento. Resulta que en Charalá, allá en Charalá hay una vereda que yo conocí cuando era niño que se llama Coromoro. La gente de allá, campesinos armados con piedras, con machetes, con palos o con lo que Asadones. encontraron, le salieron al ejército realista. Y el ejército realista los masacró. Y lo que dijo ahí el comandante, pues el que iba liderando esa tropa, no me acuerdo quién era, dijo, ahora se me quedan matando hasta la última persona del pueblo. Aquí no puede quedar nadie vivo, me los matan a todos. Entonces imagínense, duraron toda la noche, Masacrando. gente, o sea, colombianos matando colombianos, marica, obligados, porque no los mataban a ellos. Espere que es que me emociono, qué pena. Y por quedarse haciendo eso, por quedarse matando hasta la última persona, les cogió el tarde y no llegaron a apoyar al ejército español. Fue un hecho tan valiente que sabiendo que iban a perder, fue primordial para que pudiéramos ganar, porque si no hubieran llegado esos 2000 soldados a reforzar el Otra ejército, hubiera sido la no lo historia, hubiéramos logrado. otra hubiera sido la No lo historia. hubiéramos logrado. O sea, fueron todos esos mártires que gracias a que pusieron su vida, logramos la independencia ese día. Esa es la batalla del Pienta. Del Pienta. O sea, las batallas decisivas fueron la del Pantano de Vargas y la del Pienta. La del 7 de agosto fue la fresa del pastel. Fue, Que duró 2 horas nomás, ¿no? Así como hecho curioso, de 2 de la tarde a 4 de la tarde. A las 2 empezó la batalla, a las 4 de la tarde ya habían terminado. así Batalla de es. Boyacá. Y así, señoras y señores, fue como el ejército patriota derrotó al ejército realista Realista. y se tomó el control del virreinato de la Nueva Granada, que a los pocos días pasó a llamarse la República de la Nueva Granada. En ese momento estaba conformada por la Capitanía de Venezuela y por Quito. Quito, que era lo que Más adelante se unen, luego sería Ecuador, ¿no? Pero en ese momento se llamaba Quito, sí, que luego se unen las islas de San Andrés, y Providencia y Panamá. Santa Catalina. Y después, al rato, se une Pero en ese Panamá también. momento eran los tres países
que pasaron a formar la República o creo que ahí ya fue la República de Colombia. No, fue la Gran Colombia, ¿no? Lo que pasa es que, no, lo que pasa es que los historiadores la llaman así, porque nosotros en ese momento nos llamamos la República de Colombia. Entonces, para ellos diferenciar, Ok. En el momento no se llamaba pero en así. ese momento, a los pocos, luego celebró el Congreso de Angosturas, y en el Congreso de Angosturas fue que se nombró a todo esto la República de Colombia. Lo que pasa es que los historiadores, para diferenciarlo de nuestra República actual, llaman a ese momento la Gran Colombia. Pero el nombre oficial, Entonces ese es otro mito ahí que se rompe, ¿no? O sea, realmente la Gran Colombia no existió, sino fue un nombre que se le dio después del hecho. o sea, es una manera de conocerlo, es como se le Es una manera de diferenciarlo, sí, de distinguirlo. diferenciarlo. Pero se llamaba la República de Colombia. Realmente nunca fue nombre Ajá, sí, oficial, no. la Gran El nombre Colombia. era la República de Colombia y estaba conformado por lo que hoy es Ecuador, Venezuela Interesting. y Colombia. Y eso fue lo que pasó, señoras y señores, el 7 de Y agosto. así, hoy en día reconocemos el 7 de agosto como el Día de la Independencia, digámoslo, física, oficial, no solo La política. acción militar que nos permitió volvernos independientes. País independiente, sin los subyugos. No, está bien. Tremenda historia, ¿no? Tremenda Buenísimo. historia. Bueno, Bueno, y así damos por terminado el sí, señor. capítulo de hoy. Capítulo hoy. A todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos de nuevo en este viernes de desmitificación. Y como siempre, por favor, suscríbanse en el canal, pónganos un like, ayúdenos compartiendo este episodio, comentándonos si les gustó, si no les gustó, si tienen alguna historia más que quieran agregar, a otro mito que ustedes hayan contado, que no sepan o que quieran desmitificar, cuéntanos por acá. También estamos en Instagram, en TikTok o en nuestra página bddpodcast.com. Muchísimas gracias y Joao, parce, se has hecho tremendo episodio hoy, ¿no? Me emocioné y todo, parce. Es que a Le mí gusta, sí, le gusta. esto me da... Y me acuerda de mi abuelo. Bueno, señoras y señores, se les quiere mucho. Se les quiere mucho. Un abrazo enorme. Y en nuestro siguiente capítulo continuamos esta historia. Pero viéndola... Acuérdense del siguiente, ¿no? Están ahí pendientes, ¿no? Que venimos hablando del proyecto de América desde ese plano de independencia. Que no hubiera sido, ninguna independencia hubiera sido posible si no estuviera dentro de ese proyecto total. Bueno, señoras y señores, un abrazo. Chao, chao. Bueno, chao. Tenemos el superpoder de acumular conocimiento que no sirve para nada. Y este es nuestro intento por hacer algo útil con ello. Viernes de desmitificación. Un universo de conocimiento inútil.